Con su permiso, diputado presidente, hice varias reservas, señor diputado, las que versan sobre el mismo asunto, por lo que le solicito que me permita desahogarlas en esta intervención, y aunque no pretendo agotar la suma del tiempo que me correspondería, sí le solicito que en su condición de autoridad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución General de la República, tutele mi derecho para manifestar mis ideas. Si tiene usted 10 minutos como lo Diputadas, establece el acuerdo, diputados, diputado. Es cierto que las costumbres es fuente de derecho, pero no las malas prácticas y mucho menos las que viciadas de origen ocultan una conducta reprobable, ya que de la injusticia no puede derivarse derecho alguno. En las pasadas sesiones se han generado diversas discusiones que anticipaban el momento actual. Por aquí han desfilado diputados de los partidos que integran esta mayoría y han recurrido a diversos argumentos que es necesario colocar en sus justos términos. Procederé a ello a justificar las reservas que he presentado. Ha sido práctica recurrente en la actual legislatura del Congreso de la Unión trasladar las disposiciones transitorias, contenidos normativos que definen facultades de órganos gubernamentales, que describen procedimientos ordinarios que serán utilizados mientras no se deroguen las aberraciones jurídicas que se han impuesto. Así pasó en la materia de telecomunicaciones y así se pretende hacer ahora al entregar a los grandes consorcios internacionales la riqueza de la nación. Por esa razón, presenté la reserva para que se modifiquen los artículos transitorios cuarto, noveno, décimo, décimo noveno y vigésimo, y se eliminen de plano los transitorios quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo segundo, décimo cuarto, décimo quinto del proyecto de decreto incluido en la minuta que analizamos. Propongo su modificación y eliminación toda vez que carecen de una total técnica jurídica y legislativa, son contrarios a los principios esenciales del pacto constitucional y constituyen una clara traición a la patria. Aludiré ahora a los argumentos falaces que se han manifestado para imponer estas decisiones espurias. El primero de ellos, y que por cierto recogió la juez que desechó la demanda presentada por nuestro grupo parlamentario en el Senado, consiste en señalar que el poder legislativo es un poder esencialmente político, que son las decisiones de los políticos, los acuerdos, lo que explican y justifican las decisiones, que dicha condición es fuente suficiente de legitimidad para adoptar cualquier decisión, para sustituir procedimientos en el ejercicio de nuestra función y para aprobar cualquier clase de decisión como la que se pretende imponer en estos momentos. Nada más falso de la realidad. Es cierto que somos representantes populares electos por el pueblo. Es cierto que esta asamblea debería representar al pueblo y junto con otros órganos integra el poder reformador de la Unión. Pero es absolutamente falso que eso nos permita violar las leyes, ignorar los procedimientos y actuar como mejor convenga a los intereses de cualquier mayoría. Fundo mis razones en la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tribunal Constitucional Cambi Campos contra la República de Ecuador. En aquel país, una mayoría legislativa cuya única pretensión consistía en imponer su voluntad y sus decisiones por encima de los procedimientos, ignorando las formalidades, violentando el funcionamiento del Congreso, fue sentenciada por la Corte porque dichos actos constituyeron violaciones a los derechos humanos de los quejosos. Le pediría, señor presidente, como moción suspensiva, la lectura de la sentencia y particularmente del voto del juez mexicano Eduardo Ferrer MacGregor, que es sumamente enfático en señalar que los políticos en cargos de autoridad se encuentran sujetos a observar el debido proceso, pero sería inútil ante esta mayoría de sordos, por lo que al amparo de los artículos 114, fracción cuarta y 118 del reglamento, y con la finalidad de ilustrar al Pleno, le solicito, señor diputado, que tenga bien adoptar las medidas necesarias para que dicha sentencia y el voto del juez Ferrer sean reproducidos y entregados a los integrantes de esta asamblea. Si esta asamblea fuera respetuosa del orden constitucional y de los derechos humanos, sujetaríamos nuestra actuación al debido proceso legislativo y actuaríamos con mayor cautela y con mejores formas, no con imposiciones que vulneran los derechos y que seguramente será motivo de la revisión en tribunales de esta reforma. El siguiente argumento al que me referiré es aquel que la derecha demagógica y clasista
ha esgrimido en esta tribuna en ocasiones pasadas. Hace unos días se dijo que no contábamos con argumento jurídico alguno para pedir que las reformas a la Constitución se turnaran a comisiones. Dicho argumento no solo es falso, demagógico y digno de una ignorancia de la ciencia del derecho. La misma sentencia y el voto que he citado explican que los diputados estamos obligados a proceder en nuestra actuación respetando el debido proceso y en este caso el debido proceso parlamentario. Pero esos falsos intelectuales del derecho hoy nos muestran que no son sino simples profetas de la mentira. Al presentar y apoyar la minuta que hoy discutimos, manifiestan una total y absoluta carencia de pericia en el derecho. También al amparo de los artículos 114, fracción 4 y 118 del reglamento, y con la finalidad de ilustrar al Pleno, le solicito, señor diputado presidente, tenga bien adoptar las medidas necesarias para que se reproduzcan y entreguen a las señoras y señores diputados el estudio Artículos transitorios y derogación de la doctora en Derecho Carla Huerta Ochoa, publicada en el Boletín Mexicano de Derecho, comparada en el número 102 de los meses septiembre a diciembre del 2001, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Su lectura les servirá para advertir que lo que hoy pretenden imponer no solo es injusto, antipatriótico y reprobable, no solo es una decisión adoptada para servir a los intereses imperialistas, sino que además es una aberración jurídica que envilece la actuación de esta soberanía y manifiesta que la ciencia del derecho es para ustedes el simple instrumento de la violencia y la usurpación sujeto a cualquier tipo de uso manipulado. Según la doctora Huerta, la naturaleza jurídica de los artículos transitorios se vinculan con medidas especiales que favorecen la operación inicial de la disposición legal o constitucional, que resuelven una posible laguna jurídica para la continuidad de procedimientos o autoridades con una denominación o características definidas por la ley, derogada, pero cuya existencia o continuidad por un plazo de tiempo determinado y finito es indispensable en virtud de que su eliminación automática afectaría derechos adquiridos por terceros o bien para establecer condiciones emergentes, extraordinarias y únicas en el momento de la transición de un contenido normativo a otro. Se trata, según los especialistas, de la vacatio legis, pero no el contenido sustantivo de la norma. Y en los transitorios que he señalado, lo que prevalece en la legislación esencial sustantiva, se establecen conceptos, se asignan atribuciones, es decir, se abusa del transitorio y se amplía la condición normativa del texto constitucional a esta sección temporal y limitada. Así que, señoras y señores de la mayoría, sepan bien que una violación al debido proceso parlamentario y una afectación al funcionamiento correcto de este poder solo es compatible con el tamaño de la traición que hoy se pretende imponer. Por eso vengo a presentar estas reservas, cuyo destino no ignoro, pero a lo que me obliga al ser representante de la sociedad, integrante de este poder, sujeto a responsabilidades constitucionales que exijo, asumamos todos con responsabilidad y prudencia. Pemex no se vende, la patria se defiende. Es cuanto, señor presidente.